Bueno, ahí estamos. Vamos primero con un parroquial. El próximo 29, viernes creo que es 29, perdón, 22, no vamos a tener clase porque es el aniversario del CFP, así que sí, es viernes 22, dentro de 1, 2, 3 viernes no vamos a tener clase, Este, obviamente van a tener el trabajo para seguir dibujando, así que este, van a tener ese tiempo también para poder dibujar. Les propongo que usen esas horas para avanzar en lo que tengan que avanzar en ese momento. Así que acuérdense, anótenselo por ahí, el 22 del 9 no tenemos clase, nosotros los profes vamos a ir al CFP, hay un acto, así que vamos a estar ese día ahí. Como les decía recién, vi que entregaron algunos trabajos, los voy a ver, no pude verlos, los voy a ver y si tengo alguna observación les mando un mail como siempre. ¿Alguno tiene una duda, algo de que quieren que veamos algún tema en particular o alguna duda que haya surgido? ¿No? Bueno, voy a apagar la cámara. Les cuento un poco cómo vamos a dar la clase hoy. Eh, Vamos a ver un tema que se llama escalas anotativas, que fue lo que adelanté la clase pasada, que es ver cómo se da escala a los dibujos en el AutoCAD. ¿Sí? Eh, Le subí una, un apunte de la unidad 4 y un ejercicio de, de esa unidad, que en realidad para el ejercicio es un seteo del AutoCAD, ¿sí? De las escalas, no es un ejercicio de dibujo, sino más bien es un seteo, y lo que vamos a hacer va a ser ver el apunte paso a paso, les voy a contar un poco eh, las cuestiones principales de las ventanas gráficas y cómo se les da escala a los dibujos, ¿sí? Este tema, como les adelanté la clase pasada, es bastante conceptual, así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me paran, ¿sí? Eh, por ahí va a ser bastante información, más, no va a ser mucha, pero por ahí sí va a ser muy repetitiva, ¿sí? Si cualquier duda, me paran, me preguntan, aclaramos lo que haga falta. Voy a compartir pantalla, vamos a ir al AutoCAD, voy a apagar mi cámara. Y vamos a ver el apunte que les envié. ¿Qué es este? Es la unidad 4, escalas anotativas, ¿sí? Las escalas controlan la visibilidad de la información, ¿sí? No es que cuando nosotros escalamos una ventana o vamos a estar cambiándole el tamaño a los objetos, a los textos, a las cotas. No, no se trata de eso, ¿sí? Se trata de cuánto nos vamos a acercar o cuánto nos vamos a alejar de ese objeto que estamos viendo. Es como hacer un zoom, es muy parecido a hacer un zoom. Si eh, pensamos en estas ventanas que están en las presentaciones como una ventana real, lo que nosotros vamos a hacer cuando las escalamos, cuando le damos escala, es acercarnos más o alejarnos más de algún objeto. ¿Sí? Ahora vamos a verlo en el programa.
Mientras se va abriendo el AutoCAD, yo voy a dejar de compartir y les voy a mostrar algo que creo que ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan de las presentaciones que lo que ven es una hoja en blanco con un rectángulo punteado que son los márgenes y un rectángulo dibujado que es la ventana gráfica propiamente dicha, ¿sí? Entonces lo que ven en las presentaciones es una hoja. Voy a sacarle el fondo a esto. Lo que ustedes ven es una hoja, ¿sí? Y adentro de esa hoja van a ver un punteado que son los márgenes, o sea, es hasta dónde va a imprimir la impresora, y después van a tener una ventana que es un rectángulo. Justo no tengo un marcador de eso, dame un segundo. A ver si encontramos algo más de eso. A ver, una pinta ahí. Lo que van a ver es esto, ¿sí? Un rectángulo, una ventana. Y el otro elemento que van a ver es ese rectángulo punteado que son los márgenes o los límites de impresión de la impresora, ¿sí? Nosotros a lo que le vamos a dar escala es a esta ventana, ¿sí? A la ventana de línea llena. Y a esa ventana de línea llena la tienen que entender como realmente como un agujero en la hoja, como una ventana en la hoja. Como esto, ¿sí? Ese rectángulo que ustedes van a ver en la hoja es un agujero, es una ventana. Y lo que hacen las escalas es hacer esto, es acercarse a los objetos o alejarse de los objetos. Y con esto es con lo que se le da la escala a las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que vemos cuando estamos muy cerca de la, de la ventana, o sea, cuando yo estoy acá, se ve una parte de mi cara. Si yo me alejo, va a llegar un momento en donde se va a ver toda mi cara, incluso si me alejo mucho más, se va a ver mi cuerpo entero, se va a ver muchas más cosas a medida que yo me aleje, ¿sí? O que aleje la ventana de mi cara, ¿sí? Esto es lo que hacemos cuando escalamos. Ven como si yo me acerco veo mucho, y si yo o sea, me alejo, veo más. O sea, veo más cerca o veo más lejos. Lo que va a cambiar es lo que voy a ver. Y eso es la escala. Y esas son las escalas. No es que mi tamaño cambió o el tamaño de la tijera, si es que, por ejemplo, vamos a dibujar una tijera. En este caso la tijera está en uno porque está en el tamaño real. Bueno, en realidad siempre va a estar en tamaño real, pero lo que yo voy a hacer con, esta, con estas escalas es alejar mi hoja y verla más pequeña o acercarla y verla más grande, ¿sí? Es esto lo que hacemos con las escalas. O me alejo o me acerco al objeto. Pero el objeto siempre tiene la misma medida. Por eso siempre decimos, nosotros dibujamos siempre en verdadera magnitud, en nuestro caso en metros, sino en uno. Si dibujamos en milímetros, son siempre en la medida real, ¿sí? No es que dibujamos los objetos a la mitad o a un tercio, a un cuarto, no. Eso lo hacemos con las escalas, ¿sí? El concepto
de las escalas en el AutoCAD es a través de estas ventanas que se llaman viewports y se le da la escala alejándonos o acercándonos. Ahora lo vamos a ver en el AutoCAD. ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? Es bastante sencillo, pero hay que interpretarlo sobre el programa. Ahora sí, vamos a compartir. Voy a compartir el AutoCAD. Vamos a abrir, que vamos a abrir. ¿Se ve mi AutoCAD? Ok. Bueno, en este archivo que acabo de abrir tengo dibujada la planta de una casa, ¿sí? En metros. Cada elemento está dibujado en el tamaño que corresponde. Y como les decía, las presentaciones están al lado del botón de modelo y se llaman presentaciones. A estas presentaciones le pueden cambiar el nombre, yo acá ya se lo cambié, se llama UM13A4, no importa, le puedo cambiar el nombre. Cuando ustedes entran en una presentación, lo que van a ver es esto, lo que yo recién representé, ¿sí? La hoja y el viewport. En este caso no están los márgenes porque yo todavía no le asigné un tamaño de hoja, pero si se lo asigno va a aparecer acá punteado el margen de la hoja. Y acá veo lo que está dibujado en el modelo. Estas ventanas, ¿sí? No son un rectángulo, no dibujo un rectángulo y hago una ventana. Ya vamos a ver cómo se hacen, con qué comando, ¿sí? Tienen un comando particular. Pueden tener diferentes formas, pueden ser rectangulares, circulares, puede ser una forma poligonal, ¿sí? No necesariamente tienen que ser rectangulares, pero cada vez que yo aprieto el símbolo de más, me aparece una presentación nueva y siempre va a aparecer lo mismo. Una ventana y todo lo que esté dibujado en el espacio modelo. Por ejemplo, si yo dibujo algo más, bueno, vamos a ver. Abro una nueva presentación. Ven que ahora en esta presentación nueva que abrí, la ventana se modificó lo que se veía en la ventana y puedo ver la línea nueva que dibujé horizontal y la línea vertical. En cambio, en las otras solamente veía la casa porque era todo lo que estaba dibujado hasta ese momento. O sea que lo que voy a ver cuando abro la presentación es todo lo que hay dibujado, ¿sí? En el espacio modelo. Bien. Estas ventanas son en las que voy a cambiar la escala. Entonces, ¿cómo hago ese procedimiento? Es bastante sencillo. Como todo elemento de AutoCAD, yo lo puedo seleccionar y van a aparecer sus puntos importantes, en este caso las esquinas, porque es un rectángulo. Me voy a ir a una donde se esté la planta. ¿Sí? Y se activan o se desactivan haciendo un doble clic dentro de la superficie de la ventana. O sea, yo hago un doble clic en algún punto adentro. Fíjense que el marco cambia, acá incluso aparece la vista y el tipo de visualización, que es una estructura alámbrica, no importa, pero lo importante es que se den cuenta de que hay un cambio y que además el cursor está dentro de esa ventana. Si yo me muevo para afuera, aparece la flecha. En cambio, cuando me muevo dentro de la superficie de la ventana, aparece el cursor, la crucecita esta que me marca el punto donde está mi mouse. Para salir de la ventana, lo único que tengo que hacer es salir del perímetro y picar 2 veces afuera.
y el cursor ahora sí aparece afuera y también cuando paso por arriba de esa ventana, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo activo? De esa manera, doble clic en algún punto dentro de la ventana. ¿Y esto qué es lo que me permite? Cambiarle la escala. ¿Cómo lo hago? Lo mismo que hago un zoom, ¿sí? Con la ruedita, ahora estoy moviendo la rueda hacia atrás, estoy alejando la casa, ven que se ve cada vez menos hasta que se vea un punto o no se vea nada. O me puedo acercar también con la rueda del mouse hasta ver toda la casa o hasta ver algún detalle en particular, en este caso que es el bidet o la venecita que está en el piso, ¿sí? Esto es cambiarle la escala a un viewport. No le cambio la escala a los objetos, se la cambio al viewport. Y eso con este sistema es con el que vamos a armar los planos para mostrar diferentes situaciones en diferentes escalas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende este concepto de las ventanas gráficas o viewport y cómo le doy la escala? Bueno, esto hasta ahora lo estoy haciendo a mano, ¿sí? Me acerco, me alejo. También puedo presionar la rueda del mouse y va a aparecer la mano para acomodarlo. Esto es muy importante porque a veces no solamente vamos a tener una ventana, porque en las hojas podemos hacer muchas ventanas para mostrar diferentes cosas. Entonces hay un trabajo de acomodar el dibujo a la ventana y lo que queremos mostrar. Supongamos que yo quiero mostrar la pileta o el sector del patio. Si me tengo que acercar, lo puedo hacer con la rueda o lo puedo hacer con la herramienta de zoom, con el comando zoom, Z enter, y puedo dibujar una ventana y se va a hacer un zoom sobre ese sector. Y después, presionando la rueda, lo puedo acomodar en el sector de la hoja que a mí me convenga. La otra cuestión que se puede hacer con las ventanas gráficas, con los viewports, es cambiarle el tamaño, ¿sí? Lo toco desde algún punto notable y puedo decidir qué es lo que voy a mostrar. Esto no quiere decir que yo corte el dibujo ni mucho menos, simplemente estoy haciendo una ventana que solamente permite ver la parte del jardín. Y después podría hacer otra ventana. Esa otra ventana la puedo hacer con la herramienta que vamos a ver más adelante o la puedo hacer con el comando copiar, ¿sí? Y copio la ventana. El viewport o ventana gráfica sigue siendo una entidad más del AutoCAD y tiene sus propiedades, o sea que si yo la selecciono y voy al cuadro de propiedades, me va a aparecer el cuadro de propiedades y un montón de propiedades que tiene, que después vamos a ver. Así que algunas de las funciones que nosotros utilizamos, como por ejemplo copiar o estirar, algunas de los comandos se le pueden aplicar a los viewports. Bien, les decía, entonces si yo quiero hacer otra, la puedo copiar, me meto adentro con un doble clic, hago el zoom hacia atrás para ver toda la planta y supongamos que yo quiero en esta ventana hacer un detalle del baño, ¿sí? Obviamente el detalle del baño va a ser más grande que lo que me muestra la escala del sector del patio, ¿sí? Fíjense, yo acá intenté hacer el baño en una escala más grande, centrándolo con la mano, hago un doble clic afuera, y ahí me quedó una ventana con el sector de patio, con una escala, y el baño en otra escala, ¿sí? Si yo me muevo acá adentro y me voy a la pileta, muevo con la mano, fíjense, la pileta en esta escala se ve mucho más grande. Y en esta ventanita no me entra, tendría que agrandar mi ventana para poder ver todo el sector del patio. Si yo quisiese ver lo mismo, tendría que agrandar bastante más esta ventana, incluso no me alcanzaría la hoja para poder imprimirla. Pero fíjense, vamos a hacer este intento.
Entonces, en la ventana de la izquierda tengo el sector del patio en una escala y entra en la hoja. En la ventana de la derecha tengo el mismo sector en otra escala y no me entra en la hoja. ¿Sí? Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, por eso hay que saber qué es lo que voy a mostrar y en dónde lo voy a mostrar, qué merece la pena mostrarse y qué no. Evidentemente hacer un detalle de la pileta en una escala grande no tiene demasiado sentido porque no va a dejar de ser un rectángulo pintado de celeste, pero en cambio el baño, si ahora me voy a mover hacia el sector del baño, sí es un elemento que por ahí conviene mostrarlo en una escala más grande y mostrar los detalles que tenga ese local en una escala más grande. ¿Sí? Bueno, de esta manera se le cambia la escala a los viewports. Hasta ahora lo hice a mano, sin ningún factor, o sea, sin ninguna precisión. Lo que vamos a ver hoy, de lo que trata el apunte, es de qué manera se le da una escala exacta a estos viewports o ventanas gráficas. Vamos a volver al apunte. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay dos maneras de darle escala a los viewports o ventanas gráficas. Y una son las escalas anotativas, que es de las que trata el apunte, y otra es de una manera tradicional, que era como se hacía antes que existiesen estas escalas anotativas, que son relativamente nuevas en el AutoCAD. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que en la línea donde está la palabra modelo, o sea, en la barra de estado, ustedes tienen unos triangulitos, que son los que están marcados en el primer rectángulo, y lo que dice el apunte es que tienen que estar desactivados. ¿Sí? Y esto es muy importante. Ninguno tiene que estar en celeste. De hecho, cuando ustedes abren el AutoCAD por defecto, van a ver que el primero en general, si nos vamos al modelo, vamos a ver si abrimos uno nuevo. Acabo de abrir un dibujo nuevo. El primero se los va a dar seleccionado, o sea, en azul, en celeste. Bueno, lo que pide el apunte es que esto no esté seleccionado o activo. ¿Sí? Ninguno de estos tres. ¿A qué responde esta forma? Lo vamos a ver más adelante y vamos a ver el porqué de esta forma, de este triangulito. Bien, esto tiene que ser muy metódico y es paso a paso. ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer es desactivar los triangulitos estos. Y después lo que vamos a hacer es configurar las escalas anotativas. Las escalas anotativas se manejan desde esta parte de la barra donde dice 1, 2.1 y hay un triangulito hacia abajo. Esa es la escala en la que ustedes están viendo su dibujo. Por defecto viene 1 en 1. ¿Sí? Si ustedes pican en el 1 en 1 o en la flechita, en el triangulito hacia abajo, se va a desplegar todo este menú de escalas. Va a tener además dos opciones más, que es personalizado, escalas de XREF y porcentaje. Y nosotros lo que vamos a hacer es modificar estas escalas utilizando la función de personalizado. ¿Sí? Y vamos a crear nuestras propias escalas. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque estas escalas que vienen en el AutoCAD, todas estas que ahora vamos a ver sobre el programa directamente, están hechas para dibujar en milímetros.
¿sí? Y nosotros dibujamos en metros. Por eso no nos sirven, por eso no las podemos utilizar. Van a tener nombres parecidos, en realidad los mismos, pero no nos sirven para lo que nosotros necesitamos hacer porque trabajamos en metros. Vamos a modificar, esto lo pueden hacer, este paso lo pueden hacer si quieren o no, pero lo que les propongo es que vamos a suprimir todas y le vamos a cambiar el nombre a la que dice uno en uno, ¿sí? Ahora vamos a ver todo el procedimiento y le vamos a poner impresión en milímetros. Ahora les voy a explicar por qué le vamos a poner impresión en milímetros. Y lo que vamos a hacer inmediatamente después es crear nuestras propias escalas, ¿sí? Pasamos el AutoCAD y abrimos un dibujo nuevo. Esperen que voy a abrir uno, pero sin esta plantilla. Nosotros abriríamos un dibujo nuevo con nuestra plantilla de acá Metro, donde ya tenemos nuestras capas, que ya sabemos que está seteado para metros. Y si se fijan acá abajo, el primero de los triangulitos está activo, ¿sí? Lo vamos a desactivar, como pide la ficha. Vamos a pasar al uno en uno. Si picamos ahí, se despliega el menú de todas las escalas. Vamos a ir a personalizado y se va a abrir la ventana con las diferentes capas. Desde esta ventana, como dice la propia ventana, se editan las escalas de dibujo. Lo que vamos a hacer es pararnos en la primera después del uno en uno. De hecho, si se paran en uno en uno no las va a poder, no la borra, así que por más que lo hagan no se las va a borrar. Y vamos a seleccionar todas las demás, ¿sí? Vamos a seleccionar todas las escalas que nos ofrece el programa y vamos a poner suprimir. Esta que está arriba también les va a aparecer, si tienen la cota que yo les envié, les va a aparecer una escala 1 en 50 barra guión bajo 1, también la vamos a suprimir, ¿sí? Y le vamos a dar a aceptar. ¿Ok? Si volvemos al 1 en 1 y vemos el preview, la única escala que quedó es el 1 en 1. Vamos a personalizar de nuevo y vamos a hacer el procedimiento que dice la ficha. Vamos a modificar el nombre de la escala 1 en 1. Pero es importante que lean esta parte de abajo de la ventana, ¿sí? Acá abajo dice, una unidad de papel es igual a una unidad de dibujo, ¿sí? Vamos a editar esto. Esto mismo lo vuelve a decir acá abajo, ¿sí? Nos dice cuál es el nombre de la escala, 1 en 1, y acá dice unidades de papel 1, unidades de dibujo 1, pero si yo pico ahí no puedo modificar nada, no me deja modificar nada, ¿sí? Vamos al apunte y lo que nos dice el apunte es que a esta escala, que es 1 en 1, le vamos a poner impresión en milímetros. O sea, solamente le vamos a cambiar el nombre. Si me deja ponerlo tocado. Entonces, como el único rectángulo habilitado que tengo es 1 en 1, le vamos a poner impresión en milímetros. Le vamos a dar a aceptar. Va a quedar el nombre fijo, le vamos a dar a aceptar. Vamos a ver que acá en vez de decir 1 en 1 dice impresión en milímetros. Fue todo lo que hicimos, modificarle el nombre. Si picamos en el triangulito, la única que existe como escala es impresión en milímetros. Vamos a ir de nuevo a personalizar
Y ahora les voy a explicar por qué pusimos esto. Las impresoras imprimen en milímetros, ¿sí? Así están diseñadas, creadas, fabricadas, imprimen en milímetros. O sea, y esto lo toma el AutoCAD y por eso dice abajo que una unidad de papel es una unidad de dibujo. ¿Ok? Es por esta razón, porque las impresoras imprimen en milímetros. Nosotros dibujamos en metros, entonces lo que vamos a hacer ahora es añadir las escalas que nosotros necesitamos para que estén definidas en metros. Vamos a ir a la punta otra vez y dice que vamos a apretar el botón añadir y vamos a escribir o a crear la escala 1 en 50. ¿Sí? Y las propiedades de esa escala va a ser que 1000 unidades de papel son 50 unidades de dibujo. ¿Por qué 1000 unidades de papel? Porque un metro son 1000 milímetros y las impresoras imprimen en milímetros, con lo cual, si nosotros le ponemos 1000, serían 1000 milímetros, que es equivalente a un metro. ¿Se entiende esto? Vamos al AutoCAD. Entonces acá ponemos añadir, nombre 1, 2.50, y acá vamos a poner 1000 unidades de papel equivalen a 50 unidades de dibujo. Vamos a poner aceptar y se va a crear la escala. Le damos otra vez al botón aceptar y si nosotros venimos acá abajo vamos a ver que además de la impresión en milímetros está 1 en 50. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Genial. Bueno, vamos a ir un pasito más allá. Vamos a abrir un dibujo más. ¿Qué es esto de de los números de las escalas, de los nombres en las escalas? Nosotros recién la escala que hicimos es la de 1 en 50. ¿Sí? Recuerden que, o les cuento que el 1 es la unidad en la que dibujemos. En nuestro caso, en metros. Y el 50 es la cantidad de veces en las que vamos a dividir nuestro metro. Esto es lo mismo tanto para el 1 en 100 como para el 1 en 50 como para el 1 en 20. 1 en 100 quiere decir que a mi unidad, que es un metro, la estoy dividiendo en 100 partes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada parte de mi metro 1 en 100 va a medir 1 centímetro. Es lo que nosotros conocemos como 1 centímetro. Si ustedes toman un metro de costura, un metro de carpintero, una cinta de medir, ¿cuántos centímetros tiene el metro? 100, ¿no? Marca 99 y después pasa al primer metro. Eso quiere decir que el metro se dividió en 100 partes. En el sistema decimal, cada una de esas partes se llama centímetro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora bien, se complica un poco más. Cuando nosotros decimos que tenemos una escala 1 en 50, lo que estamos diciendo es que el metro
el 1, se dividió en 50 partes. Si yo al metro lo divido en 50 partes, ¿cuántos centímetros va a medir cada parte? Si antes lo dividía en 100 y medía un centímetro, si lo divido en 50 partes, ¿cuánto va a medir cada parte? 2 centímetros, ¿no? Porque lo dividí en la mitad de lo que había dividido antes en 100. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Se entiende? Bien. Si nosotros tenemos una escala 1 en 20, ¿en cuántas partes dividimos el metro? O escucho ofertas. ¿En cuántas partes se divide el metro en una escala 1 en 20? Lean. ¿En cuántas partes? No, lean. ¿En cuántas partes? Bien, en 20 partes. Bueno, entonces, 1 en 50 lo divido en 50 partes, 1 en 20 lo divido en 20 partes, 1 en 100 lo divido en 100 partes. Siempre hablando del metro. ¿Estamos de acuerdo? Como las impresoras imprimen en milímetros, esto es lo mismo que decir esto. ¿Estamos de acuerdo? Lo de arriba y lo de abajo es lo mismo, lo que pasa que lo de abajo el metro está expresado en milímetros. ¿Sí? Un metro son 1000 milímetros. Es por eso que en el cuadrito que nosotros modificamos recién, en vez de escribir 1 para definir 1 en 50, en vez de escribir 1, escribimos 1000 y lo dividimos en 50 partes. ¿Sí? ¿Por qué escribimos 1000? Porque las impresoras imprimen en milímetros. Nada más que por eso. Si las impresoras imprimiesen en metros por default, nosotros acá podríamos poner 1, pero como no es así, tenemos que escribir 1000. ¿Está bien? Pero es importante entender por qué ponemos 1000. Ponemos 1000 simplemente porque estamos utilizando el metro y el metro equivale a 1000 milímetros. ¿Sí? Acuérdense siempre que el 1 es igual a metros y que la segunda parte es la cantidad de veces que dividimos el metro. ¿Está bien? Ok. Si nosotros estamos trabajando 1 en 100, es muy fácil medir. ¿Por qué? Porque todas las reglas, la regla del colegio, el centímetro de la costurera, el metro del carpintero o la cinta métrica, están en centímetros. O sea que nosotros podemos tomar esa regla y decir, bueno, si tengo un plano que me dice que está hecho 1 en 100, mido y cada centímetro de ese plano va a ser un metro. Eso quiere decir, 1 equivale a un metro. 1 centímetro equivale a un metro. Ahora voy a pasar, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar algo. Esto es un escalímetro, ¿sí? Y fíjense la forma que tiene. Es la misma que muestra el AutoCAD en esos 3 botoncitos de abajo, ¿sí? Eso representan esos botones, esta regla. ¿Qué tiene particular esta regla? Que en cada uno de sus lados tiene una escala diferente.
En este caso, este tiene 1 en 100. No sé si se llega a ver ahí. Y es la regla normal, ¿sí? Cada uno es 1 centímetro. O sea, la distancia entre el 0 y el 1 es 1 centímetro, entre el 1 y el 2 es 1 centímetro. Obviamente tienen 10 milímetros cada uno, por eso la suma de 1000 milímetros es 1 metro. Esta es la regla de toda la vida. Y esta regla de toda la vida sirve para medir escalas 1 en 100. O sea que si yo veo una puerta que mide 1 centímetro, quiere decir que si está en una escena del plano, mide 1 metro esa puerta. ¿Está bien? El problema es cuando nosotros dividimos el metro en más partes. Por ejemplo, en la escala que habíamos hecho dijimos que era 1 en 50. Y en 1 en 50, fíjense, acá está la escala 1 en 50. Cada unidad es mucho más grande. Ven que es del 0 al 1 hay mucha más distancia que la que había en la otra regla, ¿sí? ¿Cuánto? El doble, porque en vez de dividirlo en 100 veces lo dividí en 50. Quiere decir que en 1 en 50, cada metro, si yo le pongo la otra regla encima, son 2 centímetros. Esto se los digo solamente para que tengan una idea de la proporción. Eso es fácil porque 50 es la mitad de 1 metro. Vamos a poner uno arriba del otro. A ver si logramos que se vea. Ahí. Se llega a ver. Abajo, el amarillo es 1 en 50. De 0 al 1 entran 2 centímetros. ¿Sí? Eso es porque en este caso el metro se dividió en 50 veces. Y en este caso se dividió en 100. Eso sería relativamente sencillo de ver o de hacer la cuenta. Si yo quiero dibujar un metro 1 en 50, dibujo una línea de 2 centímetros. Si quiero dibujar algo que mida 2 metros, en 1 en 50 tendría que dibujar una línea de 4 metros. Porque yo sé que entiendo esa relación fácilmente. Ahora, si yo al metro lo divido en 25 partes, o en 20, ahí ya se complica porque las distancias ya no son centímetros exactos, ¿sí? Empiezan a haber otras medidas un poco raras. Por ejemplo, 1 en 20, que es este, ¿sí? Fíjense la distancia que hay del 0 hasta el 1, que está acá. Es un montón. Y es más grande porque se dividió en menos partes ese metro, en 20 partes. Si yo lo mido con la regla de centímetros, o sea, como de 1 en 100, me diría que cada metro son, miren que acabo de perder los 100, cada metro, 1 en 20, en centímetros serían 5. Ahí también sería una relación que podría llegar a hacer y hacer las cuentas y me volvería un poco loco, pero si lo divido, por ejemplo, en 75, bueno, ahí empiezo a estar frito. Si lo divido en 500, o si lo divido en 300, o si lo divido en un número eh, diferente, no sé, en 250, esas cuentas ya empiezan a ser más difíciles. Por eso son muy útiles estas reglas, porque yo tengo en cada uno de sus lados una escala diferente. Entonces apoyo la regla y mido, ¿sí? Directamente con esto. Hay diferentes tipos, no hay diferentes tipos, sino que los escalímetros traen diferentes tipos de escala. Este, por ejemplo, tiene las convencionales, que serían 1 en 100, 1 en 125, 1 en 75, y del otro lado tiene 1 en 20, 1 en 25 y 1 en 50. Y este otro tiene
Uno en 100, uno en 400, uno en 250 y del otro lado tiene uno en 500, uno en 200 y uno en 300. ¿Sí? Cuando nos dibujábamos a mano usábamos, esto nos salvaba la vida, obviamente, porque sí cuando dibujábamos a mano dibujábamos en escala. Lo bueno del AutoCAD es que dibujamos en verdadera magnitud y la escala no la hacemos en el dibujo, la hacemos con la ventana, con el concepto que vimos recién. Pero cuando uno tenía que dibujar un plano, uno en 50 a mano, tenía que hacer esto, dibujar las medidas en la escala que correspondía. Voy a compartir otra vez pantalla. Cualquier cosa que no entiendan me paran y lo vemos de vuelta, ¿sí? Lo explico otra vez. Bueno, hasta acá estamos. El primer número es la unidad de dibujo. La unidad de dibujo para nosotros es 1 metro. Y el segundo número es la cantidad de veces en que se parte esa unidad, en este caso el metro. Cuando definimos las unidades en AutoCAD ponemos 1000 porque las impresoras imprimen en 1000 y este 1000 es igual a 1 metro. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien, nosotros recién hicimos nuestra escala 1 en 50. Vamos a hacer una nueva escala, pico en el triangulito, se abre la ventana del editor de escalas, ponemos añadir y le vamos a poner la escala, vamos a crear la escala 1 en 100. Escribimos el nombre como se conoce habitualmente. Este tipo de nombres los pueden encontrar en los mapas. Vieron que en los mapas a veces hay una escala gráfica que dice 1 en 100, 1 en 50, 1 en 1.000.000. Bueno, la manera de escribir el nombre de las escalas siempre es el mismo. 1, 2 puntos y la cantidad de veces que se parte esa unidad. Acuérdense siempre abajo, se repite el nombre con la diferencia de que siempre ponemos 1000. ¿Por qué? Porque las impresoras imprimen en milímetros. Y la unidad de dibujo en este caso va a ser 100. Le damos a aceptar. Se creó la siguiente escala. Vamos a hacer la última, vamos a añadir otra más. Vamos a poner 1, 2.20. Vamos a darle unidades de papel 1000 y cantidad y unidades de dibujo 20 y vamos a poner aceptar. Y ahí vamos a tener las 3 escalas que vamos a usar de ejemplo para la clase de hoy. Otra cosa que les permite esta ventana es acomodar sus escalas. ¿Sí? Vieron que están desordenadas 1 en 1, 1 en 100, 1 en 20, impresión en milímetros, 1 en 50. Bueno, si ustedes se paran en alguna, en la que ustedes quieran, pueden subirla o bajarla. En este caso solamente me permite subir porque está abajo. Y la voy acomodando en el lugar que yo quiero que quede. 1 en 100, por ejemplo, la podría bajar. Y 1 en 20 la podría subir para que me queden ordenadas con alguna lógica. ¿Sí? Si quiero que impresión en milímetros sea la primera, la subo hasta arriba de todo. Esto más que nada por una cuestión de orden, para que no se pierdan cuando busquen la escala que necesiten. Ponemos aceptar, volvemos a picar en impresión en milímetros y van a ver que aparecen ordenaditas nuestras escalas, seteadas como nosotros queríamos, ¿sí? Y estas escalas que acabamos de hacer se llaman escalas anotativas. Y ahora vamos a ir al concepto de lo que es una escala anotativa. Pasamos a una presentación, nos va a mostrar lo que está dibujado en el modelo, como les expliqué antes. Acá está la hoja, está el punteado que es el margen de la impresión. Después vamos a ver todo cómo se setea
una, una hoja y todo eso. Vamos a marcar esto por separado para el ejemplo. Vamos a poner un poco. Y podríamos traernos algún objeto para que sea un poco más gráfico. Nos vamos a traer nuestra mesita. Vamos a armar tres ventanas gráficas, una 1 en 100, una 1 en 50 y una 1 en 20 con nuestra mesa para ver la diferencia, ¿sí? Pasamos a la presentación, nos metemos adentro de la presentación con un doble clic, presiono la rueda para que aparezca la mano y voy a acomodar en el centro de la ventana las tres mesas. Me acerco un poco y ahora, si ustedes seleccionan la ventana, además de los puntos importantes, va a aparecer un triangulito que apunta hacia abajo. Si ustedes pican en ese triangulito, van a aparecer todas las escalas que estén definidas en el AutoCAD, ¿sí? Y de acá es de donde ustedes van a elegir qué escala le quieren dar a esta ventana. Por ejemplo, la primera le vamos a dar 1 en 100. Entonces directamente picamos en 1 en 100 y lo escaló. Fíjense que hubo un pequeño movimiento, no sé si lo llegaron a ver, pero hubo un movimiento. Vamos a hacerlo más evidente. Me voy a ir más atrás. Para hacer el seteo de la escala tienen que estar afuera del viewport. El viewport no tiene que estar activo. Fíjense que estoy afuera. Lo selecciono para que me dé la opción del triangulito, pico en el triangulito y le pongo 1 en 100. Y fíjense que ese cambio, o sea, veo ahora las mesas que antes no las veía, pero la ventana se hizo más grande. Esto es habitual, ¿por qué? Porque toma proporcionalmente todo lo que tenía la ventana cuando le doy la escala. Por eso se agrandó también la ventana. Me meto adentro, lo centro otra vez. Voy a copiar con el comando copiar la ventana, la pongo al costado y a esta ventana la selecciono, toco el triángulo y le voy a poner 1 en 50. Pico y va a ocurrir lo mismo. La ventana se agrandó proporcionalmente, tomó la escala que le dije y esto está 1 en 50. ¿Sí? Vamos por la última. Copio la siguiente, selecciono, pico el triángulo hacia abajo y elijo la escala que le quiero dar, 1 en 20. Acá están las mesas 1 en, 100, en escala 1 en 100, en 1 en 50 y en 1 en 20. Obviamente, cuando hago esto tengo que ajustar cada una de las ventanas a lo que quiero mostrar. Y ahí van a ver la diferencia en tamaño que toman los objetos, la visualización del objeto. Fíjense, en una hoja, esta es una hoja A3 creo, o A4, no importa. Es una hoja que entra en una impresora. Fíjense el tamaño de la mesa 1 en 100, el tamaño de la mesa 1 en 50 y el tamaño de la mesa 1 en 20. ¿Sí? 1 en 20 evidentemente es una escala para hacer un detalle. O sea, tendría que tener más dibujo lo que estoy mostrando, más información, ¿no? Lo que estoy mostrando en escala 1 en 20 que lo que estoy mostrando en 1 en 100. ¿Por qué? Porque acá las líneas se van a juntar un montón en 1 en 100. Si bien yo puedo hacer un zoom en el monitor, en la pantalla, y voy a ver lo que está dibujado, la realidad va a ser más así, se acerca más a esto, donde acá las líneas se van a juntar más y acá se va a ver mejor. Pero tanto
este viewport como este viewport tienen la misma información porque es son las mismas líneas. ¿Sí? Y pueden ver cómo va variando el tamaño de visualización. No cambia el tamaño del objeto, yo me voy al modelo y las tres mesitas están ahí, no cambiaron de tamaño, no se vieron afectadas en sí mismas. Lo que nosotros modificamos es la escala en el viewport. ¿Se entiende esto? Dime. Sí, la sí. No, la ventana no. Exactamente. ¿Sí? Lo que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, es este ejemplo que voy a hacer ahora. Supónganse que ustedes hacen una ventana donde la mesa se ve muy grande. Se ve así de grande. Supongamos, no sé, que es una escala 1 en 5, que no la tenemos definida, pero podría ser esta. Miren, la, la mesa no entra dentro de la hoja, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con qué escala utilizo respecto del papel que tengo para imprimir. Si tengo una impresora de casa que solamente imprime hasta A4, evidentemente esta escala no la puedo usar en mis planos. Supongamos que esto es 1 en 5. Si tengo un plotter, posiblemente sí. ¿Por qué? Porque, o una impresora que soporta una hoja A3, porque si esta hoja fuese un poquito más grande, o sea, el doble, una hoja A3 es el doble de una A4, podría entrar. Ahora, si fuese más grande todavía que una A3, tendría que usar un plotter. El plotter me va a permitir dibujos de 1,20 m de ancho o 1,50 m por la cantidad por 75 metros, que es lo que tiene el rollo de papel de plotter. ¿Sí? Pues hay que tener en cuenta qué superficie de papel tengo disponible. Eso depende de mis recursos. Si lo voy a imprimir en casa, tengo que tener cuidado con no tener unas escalas que me sobrepasen la hoja. Si lo voy a mandar a imprimir, no tengo problema, pero tengo que tener siempre en cuenta el tamaño del plotter, del ancho del plotter, que más o menos es o 1,20 o 1,50. ¿Sí? Eh, y además, qué tamaño de plano final voy a imprimir, ¿no? Porque puedo imprimir un plano de 1,50 m por 2 m, que es una sábana. Después eso hay que doblarlo o enrollarlo, o trasladarlo. Este, hay que pensar en esas cosas también cuando uno plantea el diseño de un plano. ¿Okay? Eso igual lo vamos a ver más adelante con las presentaciones, pero es buena la pregunta y válida. Tengan en cuenta que si las escalas son demasiado grandes, puede ser que no entren en el papel que están utilizando. Sí, sí. Ese es, no, 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 es exactamente igual. El problema con los juguetes que esas escalas están hechas para el sistema anglosajón, para pulgadas, ¿sí? Por eso son tan raras también. 1 en 38, son esas, vamos a googlear, ¿no? Seguramente vamos a encontrar escalas. 1 en 2, 1 en 18.
No del todo. En realidad es lo mismo que yo expliqué. Es el 1, que es la unidad, dividido una cantidad de veces. ¿Qué quiere decir? Si está dibujado en pulgadas, la pulgada se dividió 18 veces. Si está dibujado en pies, el pie se dividió en 18 veces. ¿Sí? Entonces, sí es cierto que entra 18 veces en la unidad. Lo que hay que saber es cuál es esa unidad. Porque no es lo mismo que vos lo... Sí, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, está, digamos, es así como vos lo dijiste, pero hay que tener en cuenta que hay que conocer la unidad para saber, para saber si, fíjate acá el ejemplo que yo encontré, dice 1 en 18 equivale a 25 centímetros. ¿Por qué? Porque lo que está dividido en 18 son 10 pulgadas, ¿sí? Porque si no, por eso nos suenan raras, ¿viste? Porque decir, no sé, 1 en 12. Nosotros no usamos esa escala. Sí, sí. No, está bien. Fíjense que acá hay varios ejemplos, qué es eso, escala 1 en 64. Estas escalas nosotros no las usamos, ¿sí? Pero por eso les digo, hay que saber cuál es la unidad. Por ejemplo, acá dice 1 en 64, dice que el centímetro de la miniatura representa 64 centímetros del modelo real. ¿Yo cómo sé que esto es así? Si no estoy habituado a trabajar con esta escala. El que está habituado a trabajar en 1 en 64, esto ya lo sabe. ¿Sí? Sabe que están hablando de centímetros. Pero fíjate que acá arriba están hablando en pulgadas. Por eso es importante conocer cuál es el valor de la unidad, del número de adelante. Eso es lo más importante. Métrico decimal. Por eso nuestro sistema se llama métrico por el métrico, decimal porque está dividido en 10 partes de 10 centímetros cada uno. Bueno, y así van a ver que hay un montón de escalas. En general las escalas de 1 en 12, 1 en 38 son las que corresponden al otro sistema, 1 en 48, y las que terminan en 0 o en 5 son más las nuestras, ¿sí? Eh, no todas, porque por ejemplo acá dice la escala 1 en 15. Nosotros la podemos representar, pero no es habitual en nuestro sistema. En nuestro sistema, las más habituales son las que pide el ejercicio, ¿sí? Ahora vamos a explicar el ejercicio, pero van a ver que el ejercicio pide una serie de escalas que son las más habituales. 1 en 1, 1 en 2, 1 en 5, en 10, en 20, en 50, 75, 100, 200, 1000 y 500 y 5000. ¿Sí? Estas son las más habituales para el sistema, para nosotros que trabajamos en metros. Ahora, para la gente que trabaja con en decímetros también, o sea que es dividir el metro en 10 partes, que es más complicado que todavía hacerlo en milímetros o en pulgadas. Estas escalas varían y habría que hacer la conversión de las escalas que nosotros hicimos recién para que sirvan para esas medidas. Fíjense, vamos a abrir desde acá, a ver si nos abre un dibujo nuevo. Vamos a ir a personalizar y vamos a tocar estas escalas. Yo pongo acá el 1 en 2 y dice que la unidad de papel es 1 y corresponde a 2 unidades de dibujo, ¿sí? Esto quiere decir que acá están usando los milímetros.
Acuérdense que las impresoras imprimen en milímetros, entonces 1 es 1 milímetro. Corresponde a 2 unidades de dibujo. 1 en 16, lo mismo. O sea, todas estas están seteadas para milímetros. ¿Sí? Todo esto es si dibujasen en milímetros. Acá, por ejemplo, 2 en 1, 2 unidades de papel es 1 unidad de dibujo. Y así se hace muy complejo todo el tema de escalas para nosotros. Pero se usa, evidentemente se usa. Este es para decímetros, 100 unidades de papel es una unidad de dibujo. ¿Por qué? Porque 100 milímetros son 10 centímetros. Y de esto depende de cómo nosotros dibujemos. Por ejemplo, todas estas que son para milímetros porque dice 1, cuando nosotros dibujamos en AutoCAD en milímetros, tendríamos, supónganse que quieren dibujar una línea de 1 metro. ¿Qué distancia le tienen que dar al comando de línea? 1000, porque están dibujando en milímetros. Entonces, para hacer una línea de 1 metro, si están dibujando en milímetros, tendrían que darle la orden de 1000 para dibujar una línea de 1 metro. ¿Sí? Si quieren hacer una línea de 10 centímetros, tendrían que darle la distancia de 100. ¿Por qué? Porque son 100 milímetros, 10 centímetros. ¿Sí? Recuerden también que en general se dibuja en milímetros cuando se trabaja con piezas muy chiquitas, matricería, cuestiones mecánicas, donde es mucho más cómodo escribir 10 milímetros, que equivale a 1 centímetro, que escribir 0,01. ¿Sí? Es una cuestión de practicidad también. Además eso va a influir en las cotas, porque la cota tendría que decir 0,01. En cambio, si dibujo en milímetros, mi cota va a decir 10. ¿Se entiende esto? Igual no los quiero marear con esta cuestión de las otras escalas. Lo importante, resumiendo, es que nosotros vamos a tener que definir nuestras escalas de acuerdo a la ficha. Ahora vamos a pasar a la ficha y que vean que una vez que se definen esas escalas, que nuestro ejemplo fueron 100, 50 y 20, el resultado es completamente diferente y esto es automático. O sea, nosotros no tenemos que volver a hacer o hacer ningún tipo de cuenta o hacer algo diferente o más complejo, más que seleccionar, tocar la flechita y elegir la escala que queremos. Ese es todo el procedimiento y eso es lo bueno de las escalas anotativas, que son estas cosas, es como una automatización para darle escala a las ventanas. ¿Sí? Antes de que existiesen estas escalas, o sea, estas que estuvimos viendo acá en el modelo, que definimos nosotros, estas de acá, antes de que existiese esto en el AutoCAD, porque no siempre existió, la manera de darle escala a una ventana era a través del comando zoom. Acá acabo de crear una ventana, le saqué la escala, ¿sí? Acuérdense, cuando ustedes se meten en el zoom y se mueven, ¿sí?, con la ruedita ahí adentro, ya le quitaron la escala. Esto ya dejó de estar 1 en 100. Para asegurarme que esté 1 en 100, pico afuera, toco la ventana, voy al triángulo. Fíjense que no está tildado de 1 en 100, eso quiere decir que no está 1 en 100. Pico 1 en 100 y se va a ajustar al tamaño o a la escala que yo le pedí. Si vuelvo a presionar el triángulo, fíjense que sí tiene el tilde. ¿Sí? Es una de las formas de darse cuenta en qué escala está. Si está bien escalado, si es lo que yo quiero. Bien, la forma antigua o tradicional de darle escala a las ventanas gráficas es la siguiente. Hay que meterse, dar un doble clic, o sea, la ventana tiene que estar activa, y escribir Z o Zoom, Enter, y escribir lo mismo que escribimos en nuestras escalas anotativas.
a ver si le suena, 1000 barra 100, pero como no es un zoom, hay que agregarle la variable XP, ¿sí? Que es lo que hace que se transforme en una escala y no en un zoom. Le doy Enter y tanto el de arriba como el de abajo están 1 en 100, con un método diferente. ¿Ok? Si yo toco esto, fíjense que aparece tildado que está 1 en 100, o sea, es correcto el procedimiento. Si lo quiero en 1 en 20, lo mismo. Voy a necesitar hacer un viewport más grande seguramente porque no me va a entrar. Me meto con un doble clic, Z o Zoom Enter, 1000 de metro, en milímetros dividido 50 XP y le doy un Enter. Fíjense que en este caso la ventana no se agranda solamente lo que está dentro. Centro mi mesita, voy a darle un poquito más de ventana para que entre el 50. La voy a acomodar acá abajo, la selecciono y verifico en qué escala está. 50 XP. ¿Sí? Tanto la de arriba como la de abajo están en la misma escala, 1 en 50. Son dos métodos diferentes, pero en este caso yo tengo que escribir en cada una de las ventanas gráficas la escala. En cambio, con este método de las escalas anotativas, las tengo siempre disponibles en todas las ventanas y puedo variarlas a placer, ¿sí? Puedo decirle, bueno, la quiero en 50, no, a esta la quiero en 100, no, la quiero en 20, ¿sí? Es una automatización, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, bueno. Habíamos arrancado con este ejemplo. Acá tenemos una casa en planta, ¿sí? Dibujada con los muros, la puerta, ventanas, el coche, los solados, con todo lo que tiene que tener dibujado. Y acá hay un plano armado, por ejemplo. En este caso, la ventana es una sola, que es donde está la planta, que es esta de acá arriba. Esto va para los que también me preguntaban en la clase pasada por el rótulo. Y en las presentaciones nosotros también podemos dibujar. Entonces acá le dibujé otro rectángulo que hace una especie de marco. Y después el rótulo propiamente dicho que está acá abajo, que son esta serie de rectángulos con los nombres, el título, la escala, el curso, el año, ¿sí? Las cotas, los locales, el dormitorio. Eh, en un tamaño de hoja A4, ¿sí? O sea, este tamaño de hoja fue seteado en A4 y vemos que entra justito, pero entra. Si yo quiero hacer algo más grande o más chico, evidentemente acá no tengo mucho más espacio, por eso se hizo otra presentación donde se variaron las escalas. El rótulo sigue siendo el mismo, con el mismo tamaño del anterior, está dibujado en la presentación, no en el espacio modelo, ¿sí? Esto solamente está acá, no está en el modelo no hay nada de rótulo. Y después tengo una, dos y tres ventanas gráficas, ¿sí? Una con la planta un poco más grande, en escala 1 en 50, ¿sí? Si yo veo la escala en la que están todas las escalas que se definieron para este dibujo y está tildada 1 en 50. Se ve un poco más grande la casa, ¿sí? Puedo ponerle cotas interiores,
Después tengo otra ventanita un poco más chiquita, que es una implantación, se ve toda la casa, pero se ve más chica, y es una escala 1 en 200, ¿sí? Tiene menos información, fíjense que acá están apagados las capas de, qué sé yo, de parte del baño, los muebles no están, la mesa de la cocina tampoco, los muebles del living tampoco, el solado, este cuadriculado de la cocina tampoco está, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se empaste tanto el dibujo, porque si no es muy probable que acá no se entienda o no se vea bien o se, se salgan como manchas en vez de líneas. Fíjense incluso que acá la puerta no tiene los abatimientos, esto sí lo tiene, porque seguramente está dibujado en una capa aparte. Y después está el dibujo del baño, ¿sí? En otra ventana, en otro viewport, con otra escala, en este caso 1 en 20, ¿sí? Con sus cotas, el nombre de lo que veo en la ventana y la escala de esa ventana. Y así queda armado este plano. ¿Okay? Bueno, vamos al ejercicio. Junto con el apunte yo le subí el ejercicio que en realidad es lo que vimos hoy y que es definir una serie de escalas en nuestro AutoCAD. Bueno, el primer paso es consecuencia directa del apunte. Recuerden que todos los escalímetros estén apagados, es muy importante porque se pueden hacer líos importantes si empiezan a jugar con estos botones. Es muy importante eso, ¿sí? El segundo paso es eliminar todas las escalas que les aparezcan, salvo la 1 en 1 porque no les va a dejar, ¿sí? El tercer paso es renombrar la escala 1 en 1 y poner la impresión en milímetros. Y el último paso, el cuarto paso es hacer todas estas escalas. 1 en 2, 1 en 5, 1 en 10, ¿sí? Hasta 1 en 5000. Y por último, guardar el archivo con el nombre de escalas anotativas y subirlo al Classroom. O sea que lo que me tiene que llegar a mí sería el dibujo con las escalas seteadas. Recuerden que el seteo simplemente es esto. El nombre siempre 1000 y la cantidad de veces en las que se divide el metro. ¿Sí? Esto de las escalas anotativas se puede poner en las plantillas, ¿sí? El tema que para ponerlos en las plantillas primero tendrían que hacer una cota anotativa o un texto anotativo, ¿sí? También las podrían guardar directamente en el template que tengan ahora, pero por lo que estuve probando en esta versión, no sé por qué no me dio resultado, pero no importa eso. Después vemos si, cómo las guardamos. Estoy haciendo unas pruebas, a ver si era en este. Me parece que sí. Sí, no, sí se puede. En teoría se tendría que poder. ¿Sí? O sea que una vez que definen las escalas, vamos a hacer. Vamos a suprimir. Vamos a suprimir. Voy a hacer una sola, pero el procedimiento es el mismo para todos. 1 dividido 50, 1000 y acá 50 y aceptar. ¿Sí? Y aceptar. Verifico que esté creada y que esto esté apagado. Bien. Una vez que hacen todas las escalas,
lo que tendrían que hacer es guardar este archivo como un template, ¿sí? Acuérdense en el botón rojo de AutoCAD, guardar como, sin presionar, para que nos dé la opción de plantilla de dibujo. Pisan la de ACAD Metro, que es donde ya tienen las capas y todo lo que venimos trabajando. Lo pueden pisar ahí. Yo, para hacer el ejemplo, creé una que se llama ACAD Metro Capas y Metro, para que sea descriptiva de lo que tiene adentro. Le ponen el nombre que quieran, o pisan ACAD Metro o hacen la distinción y ponen guardar, ¿sí? Y obviamente este lo tienen que cerrar porque esto no es un dibujo, sino que esto se transformó en una plantilla, ¿ok? Cuando vuelvan a abrir un dibujo nuevo, les va a aparecer acá, o les debería aparecer acá, las escalas que han definido. ¿Sí? No aparecen todas las que venían por defecto, sino que quedan las que ustedes definieron. Pero eso todavía tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Bien. Consejo, y no tan consejo, sino que lo van a tener que terminar haciendo. En su dibujo integrador, hagan también las escalas anotativas. ¿Sí? Así ya les quedan en ese dibujo y no tienen que hacer nada extraño para incorporarlas. O sea, además de subir este ejercicio al Classroom, en el integrador también defínanlas, es un ratito, no lleva mucho tiempo, y ya les quedan. Por ahora no las vamos a usar, pero cuando las necesiten ya las van a tener hechas y no van a tener que volverlas a hacer. No es necesario que lo hagan ya, pero ya que van a hacer el ejercicio, aprovechen y háganlo en ese archivo también. Esto de las escalas anotativas nos va a servir también para las cotas y los textos, ¿sí? Que es el siguiente tema. Hay dos tipos de textos y dos tipos de cotas, las que son anotativas y las que no son. ¿Qué quiere decir esto? Las que funcionan con este sistema que acabamos de ver o las que se hacen con el otro sistema, utilizando el comando zoom, donde hay que definir cada uno de los tamaños de texto y de cota para cada una de las escalas. En cambio, los textos y las escalas anotativas se definen una sola vez y nos sirven para cualquier escala, ¿sí? Se automatiza todo este tema de poner en tamaño lo que tiene que estar en escala y todo eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago una cota anotativa y me sirve para escala en 50, para escala en 200, para escala en 20, ¿sí? Seteo una cota y me sirve para todas las escalas, si es anotativa. Si no utilizo escalas anotativas, cotas anotativas, tengo que definir una cota para 50, una cota para 200, una cota para 20. Y así para cada una de las escalas que utilice, una cota para 75. ¿Sí? Se puede utilizar cualquiera de los dos métodos, pero la verdad que las escalas anotativas es lo último y lo que en realidad tendríamos que tratar de usar, ¿no? Estar a la vanguardia de lo que ofrece el programa. Pero bueno, ese es un tema para más adelante. Bueno, de momento, y siendo viernes, me parece que no tenemos mucho más para contarles, salvo que tengan alguna
duda o consulta de algún otro tema, de algún otro ejercicio. La lámpara, ya la tenés dibujada la lámpara. Lo único que vas a tener es ponerle las cotas. Vas a tener que acotarla nada más. Eh, bueno, nada, eso. Dibujen, ¿sí? Completen. Este ejercicio es muy cortito. La verdad que el seteo es rápido. No tienen que dibujar nada, así que si pueden sáquenselo de encima cuanto antes. Eh, Nos vemos el lunes. El lunes vamos a hacer, no creo que largue ningún tema nuevo, así que prendan los programas y vayan dibujando todo lo que necesiten. Los que van avanzados, porque hay algunos que van más avanzados que otros, si quieren, seteen las cuotas el lunes directamente en clase. ¿eh? Y nos vemos el lunes. ¿ah? Bueno, pásenla bien. Hasta luego. Chao, chao.